Dios nos bendiga. La paz de Dios sea con todos. Es un placer poder estar por acá para compartir un poquito de la palabra del Señor, ver el sabio consejo del Señor, ver la enseñanza que el Señor tiene para nuestra vida hoy. Todos tenemos que tomar decisiones. Eso es algo indispensable. Nuestra vida se compone de decisiones. Por el resultado y por lo que nos conlleva a tomar estas decisiones, pueden ser decisiones erradas o buenas decisiones, tomando en cuenta las implicaciones que traen consigo la toma de estas decisiones. Por poner un ejemplo, y algo esencial en la vida, todos los seres humanos tomamos decisiones en una de dos vertientes, o en base a nuestros principios, nuestros valores, los que nos define como ser humano, o a conveniencia, si me conviene, si me gusta, si no me gusta. Por poner un ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento dos personajes. Tenemos el caso de Bernabé, el hijo de consolación. Bernabé, en base a sus convicciones, en base a esos principios inamovibles, decide entregar una heredad que tenía, una posesión que tenía, y traerlo a la iglesia. Es decir, sus concepciones, sus principios, actúa en base y toma la decisión de entregar. Tenemos el caso de Ananías y Zafira, que en base a sus convicciones y a su conveniencia, toma una decisión que para ellos era buena. ¿Qué hacen? Venden en 1% la heredad, venden en una cantidad X determinada y deciden ir y entregar una cantidad y quedarse con otra. El error es la mentira que plantean. La heredad siempre fue suya y el dinero era de ellos. El error es mentir al Espíritu Santo. Y en ese proceso de mentir se basa en sus concepciones de qué es bueno, qué es malo, qué es conveniente, qué no es conveniente. Para ellos, en ese momento entendían que quedarse sin dinero, entregar todo el dinero, no era conveniente. En el caso de Bernabé, sus principios fueron más allá de esto. Y sí es importante entender y saber y estar consciente de qué me lleva a tomar decisiones, es también importantísimo entender las consecuencias y entender lo que conllevará la toma de esa decisión. Y me gustaría poner, por ejemplo, una situación en el Antiguo Testamento conocida por todos, pero lo vamos a analizar desde el punto de la toma de decisiones. Es el caso de David y Goliat. David toma una decisión en base a sus concepciones, a su convicción. Si vemos el libro de Samuel, cuando David va a visitar el campamento, David se siente enardecido, se siente dolido, se siente molesto cuando ve que están humillando al ejército del Dios vivo. Y pregunta a Saúl y a todos los comandantes de guerra, ¿quién es este que está humillando al ejército de Jehová? Es decir, David está consciente y está motivado por un deseo genuino, por principios de que Dios es excelso, Dios es poderoso y a Jehová debe tener gloria, honra y a él debe servirse. Por el otro lado tenemos a Goliat, el paladín, es decir, es alguien que tiene un nivel de respeto, es alguien que tiene un nivel de importancia e influencia y todo lo que conlleva eso, privilegios, vivir bien, ser el que está adelante en el ejército, ser el estandarte de las tropas, es decir, alguien que tiene una vida cómoda y sus decisiones se van a tomar en esto, es decir, para yo mantener este estilo de vida, para yo mantener este estatus de ser el paladín de mi ejército, debo ir y luchar. Y ambos parten desde ese punto. Es decir, David lo motiva un deseo genuino de que la voluntad de Jehová sea prosperada, de que la voluntad de Jehová sea siempre presente. Y tenemos a Goliat, por otro lado, que está buscando mantener su estatus. Llegan ambos a la guerra. Pero si uno mira la forma, nosotros hablamos de David, y es interesante, pero a veces obviamos a Goliat. Si vemos a David le ponen la ropa del rey. David tenía una armadura puesta por Saúl. Y dice la Biblia que no podía caminar. ¿Y qué dice David? No. Al final de cuentas, mi convicción me ha hecho desear esta batalla porque Jehová me la ha de dar. Entonces, yo voy con lo que Jehová me ha dado. Y dice que va
con lo que Jehová ha dado. ¿Y qué dice David? Si aparecía león, si aparecía oso, yo lo mataba en el nombre del Señor. Y este va a ser igual que uno de estos en mis manos. Y David va a la guerra. La Biblia nos dice que se para tomando una piedra y se decide ir sin casco, sin coraza, sin espada, simplemente con una bolsita con piedra y una honda. Pero tenemos del otro lado a Goliat. Goliat llega descuidado. Es un hombre de guerra. Sí, fíjense que este es un hombre entrenado en las tácticas de guerra. Es un hombre que ha vivido en guerra. Recuerdo, por ejemplo, la película de Troya. Es bien interesante una parte cuando van ambos ejércitos y unos campesinos, unos ebanistas se juntan al rey. Y le dice el que viene del pueblo, dice, veo que traje más soldados que tú. Y el rey de Troya, el rey de Esparta, se acerca y le dice, ¿cuál es tu profesión? Yo soy ebanista. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy carpintero. Y le pregunta a los espartanos, ¿cuál es su posición? La guerra, la muerte. Lo mismo, es decir, Goliat es un hombre entrenado en guerra. Y ha vivido su vida entrenado en tácticas de guerra. Entonces, ese hombre que está entrenado en tácticas de guerra decide ir a la guerra sin un casco. Eso es una locura. ¿Por qué? Porque estás descubierto. Y aún estando en la guerra, menosprecia al rival. Y todos sabemos, ¿acaso soy yo un perro? ¿Acaso ha venido contra mí? Y menospreció a David. Mas David está consciente de que la victoria no es de él. Y vemos el diálogo que dice David. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré. Y todos sabrán que de Jehová es el poder y que solo Jehová puede salvar. Ven cómo ambos van a la guerra sin entender, uno sí muy consciente de lo que, las implicaciones de sus decisiones, las consecuencias de la decisión que ha tomado. Y una concepción y una decisión tomada en base a principios. Pero tenemos por el otro lado otro que va manteniendo su estatus, pero descuidado y sin entender que sobre sus hombros, sobre él, estaba su pueblo. Porque los filisteos dependían de que Goliat hiciera las cosas bien. Todos conocemos el desenlace. Jehová da la victoria a David. Ese lugar donde él estaba descubierto, David le pega. Goliat cae mareado. David toma la propia espada de Goliat, corta su cabeza y recuerda que la victoria es de Jehová. ¿Qué nos enseña estas historias? Lo primero que vemos es que nuestras decisiones deben estar basadas en principios fundamentales, principios eternos, principios cimentados en la palabra de Dios. Y segundo, si algo nos enseña David y Goliat, es que debemos estar conscientes de las implicaciones que tienen nuestras decisiones. Debemos estar conscientes que cada decisión que tomamos conlleva consecuencias. Y si nuestras decisiones están tomadas desde lo que me conviene, lo que me gusta, pero a la vez soy descuidado y no entiendo que eso tendrá consecuencias, mis decisiones tendrán consecuencias negativas. La Biblia nos dice y plantea, alégrate joven en los días de tu juventud. Es decir, toma decisiones en base a lo que te gusta, pero consecuencias. Recuerda que de todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces todos tomamos decisiones. Todos tenemos que enfrentarnos día a día a la toma de decisiones. La invitación es tomar decisiones cimentados en los principios eternos que el Señor nos ha dado en su palabra y estar conscientes de que esas decisiones traerán consecuencias, pero si confiamos en el Señor, sus consecuencias son de beneficio para nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y su paz esté en nuestras vidas. En la lucha en que peleamos, venceremos.